Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. El rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, impactó y conmocionó a todo un país. Un país en el que cada vez más se evidencian omisiones, actos de corrupción de las autoridades, no solamente en la búsqueda, sino en la complicidad con grupos del crimen organizado que han convertido a nuestro país en una fosa clandestina. Esto que a nivel nacional se ha denominado como un campo de exterminio nos conmociona, nos impacta y no es para menos. No debemos de perder nunca la capacidad de asombro. Pero ¿por qué no nos impacta igual los campos de exterminio en Baja California? ¿Por qué una entidad con más de 14,000 carpetas de investigación por igual número de personas desaparecidas no logran cimbrarnos como si ese campo de exterminio? De eso estaremos hablando el día de hoy. De eso estaremos en análisis como lo hacemos desde la óptica periodística. Y es así, como le digo, iniciamos el programa. El día de hoy, en el epicentro, en donde se localizó este campo denominado de exterminio, este lugar donde fueron encontradas evidencias, ropa, donde fue encontrado credenciales, donde fueron encontrados zapatos, mochilas, todos los elementos para identificar o que se trataba de una zona de concentración o una zona de exterminio, y donde se presume pueden haber restos de personas desaparecidas. Hoy hubo acceso a medios de comunicación. Hoy, tratando de limpiar toda una imagen pública de un gobierno federal que actuó tarde, con declaraciones que realmente fueron desafortunadas de senadores, de representantes populares y que no han entendido lo que significa para todo un país y sobre todo para los familiares de víctimas de desaparición forzada este tipo de zonas, de escenarios. Bueno, en Baja California hemos venido reportando lo que grupos, colectivos y células de investigación y de búsqueda de personas pues han encontrado en los límites de Sonora y Baja California, en los límites del Valle y la Ciudad, en los límites de Rosarito y Tijuana, en los límites de San Quintín con Ensenada, en los límites de Tecate con Tijuana, y así nos podemos ir, cercanos algunos de ellos a la franja fronteriza, en plena ciudad, en pleno valle. No hay una respuesta, un mensaje contundente de la autoridad, pero eso sí, hay omisiones en las investigaciones que se han venido dando. Para hablar sobre esta, pues no comparativa, pero sí identificar este tipo de problemas, de situaciones, de fenómenos y sobre todo de realidades que vive nuestro país, invitamos a que, como lo hacemos cuando hablamos de estos temas, a quienes lo viven, lo han sufrido, y no solamente la desaparición de un familiar, sino también los yerros, las omisiones y corrupciones de las autoridades encargadas de investigar, de procurar justicia, pero también de localizar y de dar cuenta de un trabajo operativo como son las comisiones locales y nacional de búsqueda. Agradecemos que Gonzalo Moreno nos haya tomado esta invitación para dialogar, para cuestionar, para problematizar lo que estamos viviendo, no solamente en Jalisco, sino lo que estamos viviendo en Baja California, en todo un país. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día. Te agradezco como siempre que estés acá con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Muchas gracias. A la orden. Oye, Gonzalo, pues hacíamos esta referencia, si ustedes que participaron también en estas convocatorias en diferentes causas sociales, lo hacían ver. El campo de exterminio de Jalisco, sí, sin duda nos tiene que impactar, nos tiene que impresionar y las imágenes hablan por sí solas. Pero ¿y qué pasa con los campos de exterminio de Baja California? ¿Por qué esos no nos han impactado, o al menos a una sociedad que se vuelque en redes sociales? Y ya ni hablemos de la sociedad, sino a una autoridad. ¿Qué opinión te merece? Recuerdo hace un par de meses ya, pues bueno, ya más de un año, el rancho Los Huesos en la colonia Ladrillera en el Valle de Mexicali. Empezábamos con el tema de georrastreo forense. En aquel entonces logramos ubicar el sitio
de interés ahí, aunado a investigación, a trabajo de seguimiento de indicios. Se da con este punto, digamos, caliente, por así denominarle. Empezamos a trabajarlo con apoyo de la Dirección de Seguridad Pública en aquel momento de Mexicali. Se dan los primeros hallazgos, fracciones de fémur, cúbitos, pedazos de radio, costillas, y teníamos la duda si pudieran no ser humanos. Al seguir trabajando, aparecen las primeras piezas dentales, lo que nos deja certeza de que hablábamos de cuerpos humanos, y fueron alrededor de 8 horas para una orden de cateo, nos permitieran el entrar con un dispositivo de seguridad, y fuimos parte en aquel momento del trabajo de exhumación, por así decirlo, de aquellos restos. Y recuerdo bien que la titular de la Fiscalía General del Estado de California decía que eran fauna, Sí. y nos afirmaba que podían ser fauna, ¿no? No sé si con el ánimo de relajar la situación o en realidad había ya un análisis antropológico forense técnico de cada pieza, que lo cual lo dudo, era muy pronto, pero aparecieron las mandíbulas semicompletas, aparecieron las falanges, los diferentes piezas óseas inequívocamente humanas, y ahí fue lo que nosotros entendimos era un crematorio de restos humanos que pertenecía al crimen organizado. De presencia o hay mucha presencia de grupos delictivos, pues se vuelve central el análisis, ¿no? No causó el revuelo que causa en este momento el caso de Jalisco, pero sin duda es un tema que debe atenderse. El modus operandi de la incineración de restos óseos, de la incineración de cuerpos humanos a manera de crematorios clandestinos, es algo que pues aparece en muchos sitios en nuestro México y debe de atenderse. Crematorios clandestinos, estos zonas de exterminio, estas fosas que cada vez encuentran más tanto ustedes como los colectivos de familiares de personas desaparecidas, pues van tecnificando o profesionalizando, no sé si sea correcto decirlo de esta manera, la forma en que buscan. Ya nos decías tú, esta forma de hacer tanto el georradar, las investigaciones de carácter forense, cómo han ido a capacitarse a Las Vegas, cómo han ido a hacerlo tanto aquí en el país, pero vaya, la motivación de las búsquedas son sus familiares, pero a la autoridad pareciera que nada lo motiva, ni siquiera este tipo de hallazgos, Gonzalo. Es sumamente complejo entender la dinámica de las búsquedas de campo. Obviamente a nosotros nos mueve pues encontrar a Kevin, ese es nuestro target principal. Seguramente el de muchas familias es encontrar a cada uno de sus desaparecidos, y eso nos obliga a configurar nuestra agenda semanal, a crear esos tiempos, pero también entendimos que no necesitamos transitar de la varilla a la tecnología, porque las inhumaciones empezaron a dar a más de 2 metros de profundidad, en sitios sumamente más complejos, y se fue reduciendo ese umbral de hallazgo. Y claro ejemplo elegido en Nezahualcóyotl, donde las Ujú. inhumaciones fueron a casi 2 metros y fracción de profundidad, donde una varilla en T no lo logra. La técnica de georrastreo forense, que es algo que se está desarrollando aquí en Mexicali, que nosotros empezamos a trabajar, y en su momento hubo quien nos señaló y nos dijo locos cuando utilizamos el dron para buscar. Y fueron públicamente lo dijeron, que estábamos locos, que el dron no encontraba absolutamente nada. Hoy ya llega como una iniciativa pública a nivel federal el uso de drones en esa nueva tecnología que ya está disponible. Sin duda no tenemos el alcance económico del Estado como tal para adquirir esos equipos, pero nuestra experiencia pueden dar buenos resultados. Pero aunado a perfiles idóneos en los sitios idóneos. Claro. Hay equipos muy buenos en las fiscalías, hay equipos muy buenos en las direcciones de seguridad pública, en las propias comisiones locales de búsqueda, que sirven esos drones de 1,5 millones de pesos para tomar muy buenas fotografías, y que las dependencias o los sectores de comunicación social puedan compartir muy buenas imágenes de los operativos, pero hasta ahí queda, ¿no? Cuando son equipos que deberían de aplicarse, ¿no? Y todo eso es una inversión de tiempo, es una inversión de dinero en capacitación, de esfuerzo, de dedicación, que se traduce en los hallazgos que se han realizado, ¿no? Inclusive los propios agentes nos preguntaban cómo llegamos aquí. La gente nos ha preguntado en las redes sociales que se les hace raro cómo llegar. No es azar, no es llegar y encontrar.
Es todo un proceso de días, de inversión de varias horas para hacer capas sobre capas, geoanálisis, sistemas de información SIC, RGs, el drone, el Sentinel-2. Es todo un proceso para reducir 20 hectáreas a 5 puntos, a 6 puntos, de los cuales aún no hay mucha certeza, pero se dan los casos positivos en muchos de estos. Sí, precisamente ahí estamos viendo las imágenes que ustedes detectan, retratan y esto es un punto de partida de búsqueda, como lo han sido las denuncias anónimas, como lo ha sido el Por trabajo en supuesto. el que ustedes han estado encontrando y tejiendo la manera de hacer los polígonos y esto, como dices, pues uno ve los campos, las zonas donde realizan ustedes las búsquedas, Gonzalo, y pues bueno, diríamos, sí, ahí está la fosa 1, la fosa 2, la fosa 3, como las últimas que encontraron este fin de semana en el ejido Nezahualcóyotl. Pero pues eso es de un trabajo de campo. Nosotros como periodistas que hemos estado incluso acompañándoles en búsquedas, pues nosotros solamente vemos matorrales, tierra y dunas, ¿no? Sí, es sumamente complejo. De hecho, en el ejido de Nezahualcóyotl había habido más de 5 búsquedas de autoridades de los niveles de gobierno, de algunos colectivos, y prácticamente la zona ya estaba descartada. Cuando nosotros nos piden el apoyo y nos dicen, pues sabemos que por esta zona, ¿no? Ya fuimos, ya buscamos, ya caminamos, pero no hay nada. Y decidimos ir ese domingo a realizar las prácticas con el dron, a alimentar el modelo de búsqueda de georrastreo, y se dan estos 5 puntos de interés. En el primero se encuentran restos óseos que parecía que pudieran tener esa duda razonable de ser humanos o no por el desgaste que tenían ya de la exposición. El cronotodiagnóstico ya es muy avanzado, muy complejo de definir, y resulta ser que sí, el sistema médico forense nos confirma que es una vértebra humana. Y en el segundo punto, pues fue inequívoco, ¿no? El hallazgo de 2 cuerpos en una situación muy, muy compleja, en el que debería de hacerse un análisis muy profundo. De hecho, tuve una plática por mensaje con el diputado Cantón, donde yo le decía, para mí, ahí puede haber un crimen de odio. Mm, Y me decía, ¿cómo lo investigo? Bueno, tú acércate a la fiscalía, acércate a las claro. autoridades, pero en mi experiencia, lo que yo vi ahí, que no lo puedo decir aquí en cámaras, Ujú. pero ahí para mí se configura un crimen de odio. Entonces, esas alertas, esa situación que nos toca ver, pues nos llama mucho la atención de cómo ha trascendido todo esto y ya son crímenes de lesa humanidad que van más allá de un homicidio doloso, y cómo va transitando esto, ¿no? Entonces, ellos también crecen, los delincuentes también crecen, se equipan, y pues obviamente nos ponen una desventaja que tenemos que ir cubriendo en la medida de las posibilidades. Sí, lo que van ustedes identificando porque tanto de día, como veíamos las fotografías, como de noche, que se encuentran ahí justamente con el equipo de servicios periciales de la Fiscalía, ustedes han venido con el equipo tecnológico que tienen justamente para que no solamente se trate de una recopilación de fragmentos de huesos humanos, o sea, que sino que esto se lleve tanto desde el lado científico en la búsqueda, en la inhumación, como también en el llevado hacia los laboratorios de genética, que todo sea científico, porque además, Gonzalo, tienen el recurso millonario para hacerlo. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Yo platicaba ahí hace algún par de semanas ya con el Servicio Médico Forense de aquí de Baja California. Le hablaba yo de una técnica de rehidratación forense que se está utilizando en Europa para identificar restos de guerras, datas muy largas. Y él me decía, no, está súper padre, es una buena técnica, pero no tenemos la capacidad tecnológica de hacerlo en Baja California, no tenemos el alcance, no tenemos ni la capacitación, tendríamos que hacer muchos movimientos. Sin duda nos daría una vertiente de luz para identificar muchos cuerpos, muchos restos, pero es algo que verdaderamente está lejos todavía. O sea, entonces, espero yo que con la configuración de la nueva política pública a nivel federal de la presidenta, pues eso pueda trasladarse y haya corazón y voluntad para acelerar esos procesos en el legislativo, en el ejecutivo, y podamos tener esa comisión local de búsqueda fortalecida con los perfiles idóneos, y transitemos de ser una comisión que transporta y alimenta a que tome ese liderazgo para el cual fue diseñada en las búsquedas de campo. Justamente ya pasemos ahora al tema, ya hablábamos de la búsqueda, de lo que significa el tema complejo, en el tema científico, operativo, pero
Ahora se viene la carga política con la que han tenido que usted estar batallando, y es político burocrático, político de grillas internas que existen en la Secretaría General de Gobierno, con el tema de la Comisión Local de Búsqueda, con el no reconocimiento, como ya decías hace unos momentos, en el Rancho Los Huesos por parte de la Fiscalía, de inmediatamente minimizarlo y decir que se trataba de huesos de fauna, y han vivido toda esta parte con la cual también ustedes tienen que cargar. Esto es una lápida más grande que el tema de la búsqueda, Gonzalo. Sí, sin duda, ¿no? Son temas muy fuertes que en los cuales tenemos que lidiar con amparos, tenemos que lidiar con oficios, y ha sido hemos hecho poco eco en el legislativo. Una, dos diputadas son las que nos han estado auxiliando, han estado al pendiente, empujando las causas. Por eso ahora que yo miré eso el domingo, pues digo, aquí sí se configura un crimen de odio, aquí es claro que hubo un crimen de odio, y le mando mensajes al diputado y el diputado los responde. Le digo, investíguelo, porque verdaderamente aquí sí es un crimen de odio, pero es una política diferente la que se está llevando, es una política pues que cada quien trae su bandera y no vemos la bandera de los desaparecidos en el legislativo. Y hay, sin duda, hay un grupo muy fuerte de colectivos de búsqueda que cada quien trae una línea diferente de trabajo, pero a final de cuentas debe existir una política pública enfocada y dirigida a solidificar la búsqueda como tal, y de verdad debemos dejar bien claro que la responsabilidad es del Estado, no de los civiles buscadores, y eso pareciera que se ha olvidado. Pareciera que nos hacen un favor al salir con nosotros. Es por eso que nosotros hace meses dejamos de trabajar con la Dirección de Seguridad Pública, dejamos de trabajar con la Comisión Local de Búsqueda y trabajamos con la Fiscalía, porque le entregamos las escenas una vez que ya las localizamos. Tenemos que hacer ese proceso en apego al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero dejamos de trabajar con los que no necesitamos y nos quedamos con lo indispensable, que es la Fiscalía. Gonzalo, ¿por qué crees que los campos de exterminio en Baja California estén en el olvido gubernamental, como titulamos este programa de hoy? El tema de desaparecidos tiene un costo político, tiene una factura política muy fuerte. Creo que no cualquiera le quiere entrar, no cualquiera se atreve, no es una bandera que muchos quieran enarbolar, tiene, tiene esa cuota muy fuerte de una mala declaración, hiere inmediatamente, como lo fue de este político federal que estuvo aquí en días pasados Y Noroña. y hablaba de que si era o no era, que si era o no era. Es un tema de empatía el que el senador debería de tener, más con su larga trayectoria en el quehacer político, de esas décadas, el quehacer político, debe tener empatía. Por supuesto, yo soy el primero que señala que debe haber una investigación en apego a un método científico, en apego a la criminología, a la ciencia forense, a la cronotontología, a la entomología, todos los alcances académicos que se puedan implementar, pero debe de haber una duda razonable y entender a las víctimas de desaparición y lo que las madres buscadoras están viviendo. Hoy una declaración que retomamos de Ciudad Capital, Gonzalo, donde tú señalabas que apenas un 1% de las búsquedas que ustedes realizan son organizadas o encabezadas por la Comisión Local de Búsqueda, y ni se diga la Comisión Nacional de Búsqueda, lo cual pues deja muy mal parado a nuestras autoridades, en este caso al Poder Ejecutivo. Aunado a esto, ayer le cuestionamos al secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, sobre esta declaración, pero además sobre el planteamiento que da Causa en Común Elementa en torno a las comisiones locales de búsqueda, la falta de presupuesto, la falta incluso de una estructura orgánica de trabajadores de recursos humanos para poder tener pues personas especializadas, y no solamente que en cambios de gobierno pues metas al amigo, al compadre o el espacio que tienes disponible. ¿Te parece si escuchamos? Y ahorita me dices qué es lo que piensas. Justamente esto fue lo que nos dijo Alfredo Álvarez cuando le cuestionamos esto que tú aseverabas de lo poco participativa o casi nula que es la Comisión Local de Búsqueda, que depende de la General de Gobierno. Escuchamos. La Comisión Local de Búsqueda en Baja California, desde que inició la administración de la gobernadora, el presupuesto ha venido incrementando. De hecho, desde el primer año hasta el presente hay un incremento de alrededor del 30% del presupuesto. Evidentemente, no siempre son recursos suficientes, las necesidades son mayores, pero quisiera recordarles aquí que nosotros compartimos esta responsabilidad con otras instancias.
con el gobierno federal, que genera las directrices en las que nosotros operamos y de la que también recibimos apoyo, el gobierno del Estado, tanto la Fiscalía como las policías que participan en el territorio, llámese Guardia Nacional, el ámbito federal, la Fuerza Estatal de Seguridad y la propia fuerza que tiene la Fiscalía. Y en ese sentido somos coadyuvantes de varias autoridades. Lo que sí debo decirles es que necesitamos siempre hacer un esfuerzo mayor en este sentido y con ese claro propósito la gobernadora ha instruido la posibilidad de seguir manteniendo este incremento sostenido en el presupuesto. Lo otro que hemos hecho, que también fue una orden de la gobernadora, es hacer muy transparente el manejo del recurso. Ahí hemos trabajado incluso con la Secretaría de la Función Pública para hacerlo transparente, para hacerlo público en las áreas que evidentemente se nos mandata por la ley. Y bueno, pues es un trabajo que seguirá. Les recuerdo que la Comisión Local de Búsqueda no tiene más de 5 años de creada, es un trabajo importante, y que en esos 5 años el incremento de las búsquedas también ha sido. De repente, Gonzalo, uno se topa con estas declaraciones y entiende más todavía su malestar, su impotencia de los colectivos. Son declaraciones, considero yo, muy indolentes a partir de que esto no se trata solamente de pesos y centavos, que ojalá, y no sé ahorita tú qué opines al respecto de la declaración, ojalá sí lo transparentaran, ojalá que la justificación no sea de que es una comisión de reciente creación con 5 años. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, el colectivo de la célula de búsqueda de investigación de personas tiene menos de 3 años y ha hecho más que la Comisión Local de Búsqueda. Igual otros colectivos que se han ido sumando. No sé cómo veas la declaración, Gonzalo. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, a lo mejor sí hay más tortas, a lo mejor sí hay más guisados en la Comisión Local de Búsqueda. Yo lo decía a manera de broma hace un tiempo, ¿no? Hay el proveedor que brinda los desayunos, pues podría hacer el mismo trabajo en la Comisión Local de Búsqueda. Podría entregar la comida y transportar a la gente, y estoy seguro que costaría menos que toda la estructura de una Comisión Local de Búsqueda, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, es lo único que hacen. En mi experiencia, en mi conocimiento, en mi quehacer, la comisión no me aporta más allá de unas tortas y unas bebidas, ¿no? Entonces, pues no me funciona. Con esa de responsabilidad compartida, tengo meses que no veo a la Guardia Nacional. En el Nezahualcóyotl, ese video que compartías ahorita, era cercano a la medianoche. Sí. En las transmisiones que yo hacía, decía, hay un robusto operativo de seguridad aquí. Estamos rodeados de soldados. No había nadie. Había 2 agentes con un arma larga. Pero teníamos que decir eso porque quien nos estaba mirando tuviera ese concepto de que estábamos protegidos, pero estábamos expuestos. La Dirección de Seguridad Pública mandó 2 unidades y se retiraron a los pocos minutos. Cercano a la medianoche nos retiramos con 2 agentes y un arma larga. Imagínate que ahí ves la patrulla de fiscalía, es todo lo que había. Todo lo que había. Y la unidad de periciales y la unidad de la célula de búsqueda. Había alrededor de 15 personas en total, entre civiles y agentes y servicios periciales, que estábamos abocados en la exhumación digna de los cuerpos y de proteger cualquier indicio que pueda contribuir a su identificación. Cercano a la medianoche en la zona desértica del Nezahualcóyotl, me encantaría que cualquier servidor público se dé una vuelta por ahí, sin la camioneta blindada, sin los escoltas, y veamos la realidad de la situación. La FES, ni siquiera sé si andan las búsquedas o no, al menos con otros no. No sé si es un tema particular con la célula, pero con nosotros no. Y la esperanza que siempre tenemos es que cuando se encuentre el positivo, se entregue la escena a la fiscalía y se rodee de todo el equipo, de todo el aparato gubernamental de seguridad, pero en los últimos casos no ha sido así. No ha sido así y es preocupante, ¿no? Sin duda. Y tratar de explicarle eso al secretario de gobierno, pues es algo prácticamente imposible porque no nos atiende. Sí, y además Entonces, porque solamente ven la postura de la narrativa política, ¿no? O sea, no esta parte bueno, del entendimiento de que va más allá de eso. Y al contrario, Gonzalo, algo que sí generó impacto a nivel nacional, recuerdo con la nota que publiqué en el periódico La Jornada, de este llamado que hizo la célula desde hace meses a la no agresión. O sea, ustedes directamente le dicen a los narcos, a los chapitos, a los rusos y al cártel de Jalisco Nueva Generación en Tecate,
¿saben qué? Estamos buscando a nuestros hijos e hijas. Pacto de no agresión. O sea, tenemos que llegar a esos elementos precisamente por la falta de condiciones de seguridad. El pacto de no agresión nace en Mexicali, nace en el seno de la célula de búsqueda y es una estrategia humana para defensores de derechos humanos, para buscadores, que decirle, entre nosotros no estamos en guerra, no somos parte de esta guerra, no traemos una bandera en esta guerra. Sin embargo, te pedimos la autorización de entrar al campo de batalla, rescatar esos cuerpos, llevarlos a casa, porque a lo mejor vas a ser tú mañana. Y eso ha tenido impacto y nos ha permitido transitar. De hecho, en el Nezahualcóyotl, en cuanto llegamos, lo primero fue desplegar esa lona en el tránsito principal y decirles, no tenemos armas, traemos palas, traemos picos, buscamos exhumar, recuperar y retirarnos. No portamos ninguna bandera, no portamos nada más allá. Y ha funcionado. En el caso de Sonora, por ahí nos contactó una persona y nos dijo, oye, ya se habló, están de acuerdo que ingresen al Golfo, están de acuerdo los grupos que ingresen ustedes a Peñasco y les van a permitir el libre tránsito. Fue por eso que entramos sin autoridad. Entramos, Sonora entró, nos confirmó ese mismo día en la mañana que llegó la autoridad y nos acompañó y lo entrecomillo. Pero fue eso lo que en realidad nos solidificó, decir, tienen el permiso ustedes de transitar por nuestras zonas y les vamos a dar ese pacto de tránsito, ese pacto de no agresión. Entren, busquen, rescaten y retírense. Y así fue una búsqueda pacífica en una zona de alto conflicto, donde la propia Marina nos decía, necesitamos movernos rápido porque estamos muy expuestos, donde se encontraron caminos cerrados con ponchallantas, literalmente una zona de guerra. Y esto es lo que decimos, eso nos impacta a nivel nacional, pese a tener más elementos. Y por último, Gonzalo, aprovechando que estés acá para cerrar, pues esta protesta, esta marcha, esta vigilia que hacen a 3 años de la desaparición de tu hijo Kevin Moreno, el próximo jueves 27 de marzo, ahí justamente en la zona donde fue visto por última vez y donde se habla de su desaparición en su segundo día como guardia de seguridad del bar Shots, que pues bueno, ha sido también un punto, un emblema del cuestionamiento a la autoridad por lo permisivo administrativamente el ayuntamiento en permisos, el estado y hasta la federación en una zona que ustedes bautizaron como el Triángulo de las Bermudas, donde se deben de investigar más de 10 desapariciones forzadas de jóvenes. Platícanos, Gonzalo, 3 años de la desaparición de Kevin, continúa este tipo de protesta, ¿no? Sí, lamentablemente es el tercer año ya que estamos en búsqueda de Kevin. Justamente lo platicamos sobre él y yo. Nos duele infinitamente no poder localizarlo todavía, no poder regresarlo a casa todavía. Y estar ahí en el marcho, pues es con la intención de manifestar que todavía seguimos en esta lucha, en esta batalla, y que vamos a seguir. Esperamos que pronto no tengamos que hacerlo, que en el 2026 no tengamos que estar parados de nuevo ahí porque ya estará en casa, y esperamos que así sea. Sin embargo, la manifestación es no solamente para el gobierno decirle que seguimos trabajando, sino para quien se lo llevó. Si todavía vive ese que se lo llevó, por la dinámica propia de los grupos directivos, si todavía sigue por ahí, se toque ese corazón y nos diga dónde está y podamos regresarlo a casa. Seguramente ya el tema de justicia es algo que se volvió algo utópico. Ya no buscamos justicia, buscamos encontrarlo, regresarlo a casa y poder vivir ese duelo y estar tranquilos como padres. 3 años de las protestas, hace 2, incluso ustedes dijeron, sabemos que los rusos operan aquí en la venta de estupefacientes, se han hecho operativos, se han hecho aseguramientos en los lugares, se han encontrado drogas y siguen los mismos antros y bares con los mismos dueños operando, y sabemos que el crimen organizado vende drogas en sus baños o a la entrada de los mismos y poco o nada se ha hecho al respecto. Por eso es el cuestionamiento siempre a esta zona, como a otras zonas en Tijuana, donde pueden asesinarte, seas guardia de seguridad o no, en Mexicali igual, en Ensenada. La violencia se vive al rojo vivo, Gonzalo, ¿no? En bares y antros del estado. Sin duda, se los dijimos en ese momento y esa declaración nos costó amenazas, nos costó insultos, tuvo un costo muy alto haber declarado eso contra este grupo delictivo y,
y hasta el momento la Fiscalía considera que no estamos en el suficiente riesgo como lo está un diputado local para traer escoltas armados o como lo está un síndico para traer agentes armados con él. No estamos al mismo nivel de riesgo y lo entendemos y lo respetamos, pero nosotros sí hemos implementado nuestros propios esquemas de seguridad. De hecho, estamos ahorita en el trámite de la aportación de arma de fuego. Estamos en ese trámite ahorita porque eso nos brindará un poco más de certeza, de tranquilidad a la hora de movernos, pero es a lo que nos han obligado a llegar, porque no se considera el riesgo necesario, ¿no? Pero es claro que el Triángulo de las Bermudas sigue siendo ese Triángulo de las Bermudas. El caso de Paola nos lo dejó muy claro y fue una cachetada directamente a la sociedad. Y yo lo dije y lo sostengo, le fallamos a Paola, porque si esa unidad de respuesta inmediata que tanto les hemos dicho hubiese estado operando en ese momento, posiblemente ella estaría en casa con su familia. Pero también fue otra cosa que nos dijeron que no, que era algo imposible, que algo no era viable, y también pronto será política pública federal. Pues muchas gracias, Gonzalo, por estar acá con nosotros. Saludos a Soraya, tu esposa, y pues bueno, ahí estaremos el próximo jueves en esta protesta ahí en el Shots. Gracias, Gonzalo. Al contrario, Jorge, muchas gracias. Tiene ustedes Gonzalo Moreno de la Célula de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas en Baja California. Claro, claro y conciso lo que dice Gonzalo. Y esperemos que retumben no solamente en los oídos de la autoridad, sino en nosotros como sociedad, de entender la realidad y de mencionar lo que estamos viviendo, ¿no? Lo analizábamos con Antonio Eras en su editorial el pasado martes, y por eso decíamos el jueves íbamos a abordarlo con mayor profundidad. ¿Qué es lo que ocurre en Baja California con estos campos también que han sido localizados? Y bueno, siguiendo en el tema de Jalisco, nada más pasar, bueno, revivamos un poco las fotografías que son las que impactaron a nivel nacional. A ver si me ayudas a ponerlas, mi querido Isaac, que es el productor de ese programa. La cantidad de zapatos, la cantidad de ropa que está, yo creo que en la misma, bueno, estoy convencido, por lo dicho ayer en la Fiscalía General de la República, en la misma similitud, este hallazgo tan impresionante, las omisiones hechas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Aseguramiento del predio que ya tenía meses atrás, esta identificación que ahí se pueden localizar restos óseos o que ahí puede ser un inicio de investigaciones, múltiples carpetas, no se hizo como se debía. Ya la autoridad federal reconoce que hubo hierros. Esto va a cambiar la narrativa de muchos representantes populares de Morena que han querido minimizar esto, y también de la oposición que de manera tramposa, cobarde, ha buscado politizar, partidizar este tema, llevarlo al escenario del dominio público con cuentas falsas, con información totalmente falsa, sacada de contexto. Y esto es serio, señoras, señores políticos, representantes populares. Esto no es un juego de cartas del ajedrez electorero que manejan todos los días. Esto es serio, esa es la realidad de nuestro país. Y no puede salir a minimizar los hechos, como tampoco puede salir a potencializarlos a partir de una cuota electorera. Estos son familias que se encuentran llorando, investigando y buscando, y ya estaremos viendo que esta sea la realidad o el inicio de investigaciones serias. Ya lo anunciaba hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, las líneas de investigación distintas que se van a llevar. Hoy se da una apertura o se abren las puertas a medios de comunicación que hicieron transmisiones en vivo desde la zona, desde este rancho en Jalisco, y que además de esto pues iniciaron las búsquedas abriendo brechas, cavando estas posibles fosas clandestinas, y todo esto para determinar bien a bien, independientemente cuántos restos óseos se localicen, sean ninguno o sean muchos, las ropas son suficientemente evidencia para poder iniciar carpetas de investigación y determinar si a quién de los desaparecidos le pertenecía o la tenía. No, hablan de que pudo ser un campo de reclutamiento. No era un retiro espiritual, campo de reclutamiento de personas obligadas o privadas de la libertad de manera ilegal y llevadas a este lugar quizá. Pero también son víctimas. Entonces ya estaremos viendo qué es lo que sucede. Pero escuchemos un poco de lo que dijo Gers Manero el día de ayer sobre las omisiones, 13 omisiones que incurrió la Fiscalía General del Estado de Jalisco, gobernada por Movimiento Ciudadano. Identificación de todo lo hallado
sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales 3 ya han sido robados. No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que allí se encontraban. 6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas, y debieron haber estado sometidas en su caso, a temperaturas entre 800 y 1200 grados, lo cual es necesariamente una muestra de pruebas que tienen que estar periciadas en ese momento. No se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los carteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon, y en un caso elementos de la policía de Tala, cercana al lugar, encabezados por su jefe, operaron de esa manera y uno de ellos se encuentra ya detenido. Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales que no fueron integradas a la investigación de este caso como era obligatorio. Tampoco se le dio seguimiento cabal a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio, y por ello dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse de conformidad con las características tácticas de dicho cartel delictivo. Al respecto, identificaciones ahí encontradas recientemente corresponden a sicarios de carteles criminales. Está, corresponde a sicarios, corresponden dentro de una investigación que apenas pues está tomando forma y que debe de transparentarse todo lo que se encuentre. Y mire, por otro lado, déjeme comentarle que para Baja California, pues vaya tema con las cámaras de vigilancia del narco, Vaya problema que tenemos, porque nos dejó pendientes Tizoc Aguilar Durán, un diagnóstico real, el estatus y además el operativo de quitar estas cámaras de vigilancia que tiene el narco y que han terminado por ser mejores que las que tiene el C5I. Le hemos dedicado 2 programas a eso como tema central. Hoy lo retomamos a partir de lo que se le cuestionó a Laureano Carrillo, el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, también militar, también general brigadier, quien ahora sí trae un análisis distinto. A ver, tenemos que ya estar trabajando con los números reales, no solamente con la narrativa y tratando de minimizar y esconder que el narco tiene mejor, no solamente armamento, no solamente organización, sino también tecnología que nuestras autoridades. ¿Qué fue lo que dijo Laureano Carrillo del hallazgo y de cómo lo hacen? Vamos. Comentado, ahorita lo comentamos en la pregunta. En el caso de Tijuana tenemos 150 cámaras retiradas y 5 repetidores. Esos ya se pusieron a disposición de la Fiscalía. En el caso de Tecate estaremos alrededor de las 40 cámaras retiradas. Y en el caso de Mexicali, pues también ya vamos a comenzar en los próximos días aquí con la misma operación de retiro de cámaras. Eso es lo que después ya comenzar. Un levantamiento. Las unidades que andan en calle, que están en el área operativa, son las que se dedican a... Primeramente hay una localización de estas cámaras, se localizan, una vez que son localizadas, posteriormente lo que sigue es preguntar a los vecinos, preguntar al colono, preguntar a los ciudadanos si esa cámara tiene algún dueño. Cuando nadie se hace responsable de esa cámara y que está en un lugar público, es cuando que se procede a su retiro. Si esa cámara aparece un dueño, se le indica que por favor la retire, se le da un tiempo para que lo haga y posteriormente ya volvemos a pasar para verificar que esto haya sido cumplido. En el caso también de que quiera persistir la necesidad de tener una cámara en un lugar público, es importante que cuente con un permiso del municipio para que todos tengamos conocimiento de que esta cámara tiene su... Imagínese que el narco vaya y saque su permiso del municipio.
pues si el narco tiene inversiones con permiso del municipio y del estado y la federación con prestanombres, no solamente sería un tema administrativo, que sí entiendo al general, ¿no?, en su análisis, pero acá necesitamos ya dar números reales, general. Nos quedó a deber Tizoc Aguilar Durán con la información que se nos dio desde noviembre, a pesar de que reportes periodísticos desde hace más de un año, o sea, desde hace más de año y medio, dábamos cuenta de que esto existía en la forma que incluso se comunicaban vía aplicación de celular, el narcotráfico teniendo una mejor conexión que las propias autoridades con sus radios Matra. Aquí tendrá que ser una investigación seria. En el Congreso me consta, porque así lo vi cuando en la pasada glosa, en la comparecencia a Tizoc Aguilar Durán, diputados de oposición y del mismo Morena cuestionaban al secretario sobre el hallazgo de estas narcocámaras. El secretario se limitó a decir casi los mismos números que Laureano Carrillo. O sea, no, y además dijo que en Mexicali ya se había iniciado, y sí, ya quitaron. En la mitad de la ciudad quitaron las cámaras de narcovigilancia, la FESC, la Fuerza Estatal de Seguridad del Estado, y por el otro lado de la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Han quitado muchas. El problema es que no nos dan el estatus real. ¿Cuál es el escenario que estamos viviendo? ¿Por qué el narco tiene mejores cámaras que nosotros? No solamente eso, son cámaras que ahí vemos incluso una que donde está grabando ahí el paso de un camión. Esas cámaras de 400 pesos graban y tienen una mejor localización en puntos que las del C5I. La Secretaría de la Marina ha decomisado un gran número en todo el país y hacen un boletín y dan cuenta de lo que han estado trabajando y viendo. Ahí tenemos una fotografía de un decomiso, un aseguramiento que se han hecho en diferentes entidades del país y nos ponen esas. Y no solamente eso, sino que te dicen cuáles son los centros de control y mando. Por ejemplo, este es uno de ellos, donde están las televisiones, como si fueran de radiotaxis, por ejemplo. Pero están muy bien armados, equipados con el llamado que se hacen entre ellos, y estos vinieron a sustituir a los famosos halcones o punteros en las ciudades. En Baja California no han hecho un maldito, bendito boletín informativo de lo que está pasando. Lo quisieron esconder y utilizaron a los consejos ciudadanos de seguridad pública, al menos el de Mexicali, para poder minimizar lo que ocurría en la capital. Pero estas son las cámaras que cuestan 453 pesos, 403 pesos, ¿verdad? Pues, que las pueden comprar el narco, que no se va a cansar en ponerlas. O sea, no se van a cansar en ponerlas porque ya hay puntos donde las quitó la Policía Municipal y la FESC y que ya volvieron a colocar estas cámaras, como lo ocurrió en Villa Zapata, que era un punto de narcomenudeo y que inmediatamente podían detectar la llegada, el arribo de fuerzas policíacas. La quitaron, la reventaron, la rompieron, hicieron todo y todavía seguía grabando la cámara. O sea, aquí no se robaron una cámara de una persona como usted, un empresario, una ama de casa, un trabajador, un obrero. No, un estudiante. No, se roban de un narcotraficante. Pero bueno, esta es la tecnología, ¿eh? Esta es la tecnología que utilizan y que puede aguantar una temperatura hasta de 60 grados centígrados. O sea, puede aguantar temperaturas de Mexicali. Y cuesta 403 pesos en Amazon o en Mercado Libre. ¿Usted cree que el narco se va a inmutar y no pueden darnos ni siquiera un diagnóstico? La autoridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que desde el mes de noviembre lo dijo en glosa, es un absurdo. Y ya para cerrar, comentarles algo que el día de ayer quedó pendiente. La gobernadora del estado señala y ya lo estaremos analizando con el doctor en educación Rodolfo García, que sabe que usted es nuestro especialista en temas educativos, pero además ha sido un crítico de este sistema Google que desde el 2016 en la administración de Francisco Vega de la Madrid con Herrera Zárate y lo instauraron las licencias, fue un fracaso. Después en tiempos de pandemia lo volvieron a hacer, fue otro fracaso. Y bueno, ahora sí se espera que funcione. Y por eso señalaba el gobierno del estado, la Secretaría de Educación, que ya modificaron el esquema como lo van a estar trabajando, incluso con un laboratorio itinerante. Pero la gobernadora el día de ayer comentaba que se han invertido más de 15 millones de pesos para que 162,149 estudiantes de educación secundaria pública en 480 planteles del estado cuenten con las licencias Plus de Google for Education.
bajo la guía de 13,153 docentes. Las aulas inteligentes que ya se implementan en todo el estado, dijo la gobernadora, con ellas estudiantes y docentes contarán con recursos como los Chromebooks, las pizarras interactivas y la conexión a internet de alta velocidad para que la enseñanza se modernice y se adapte a las necesidades de aprendizaje. Esta implementación, dice el gobierno del estado, conlleva preparar a las juventudes para la rapidez de los cambios tecnológicos. Ayer fue presentado en la secundaria general número 14, Centenario Lomas de Mexicali, en donde reciben las clases con el sistema STEM, y los alumnos en el aula móvil queda equipada con internet satelital, además de contar con 50 licencias para su uso en localidades de difícil acceso. Ahí incluso llegó el líder de Google for Education en México y Latinoamérica, Alejandro Almazán Zimmerman, pues obviamente, ¿no? Le están comprando licencias, de que no llegara, y aplaudió y la verdad ese reconocimiento. Esperemos que esta vez, la tercera la vencida, esta vez sí funcionen como tal, porque pues 15 millones de pesos se están invirtiendo para eso. Ya el próximo miércoles analizamos los alcances, y también mañana justamente en la escuela, bueno, mañana no, lo vamos a publicar en Lindero Norte sobre esta escuela que demanda también pues pavimentación. Sí tienen Google for Education, pero quieren pavimentación para la entrada de su escuela. Lo dejamos justamente con un videoclip sobre este mismo tema. Nosotros nos despedimos. Usted ya está informado, pero tiene la última... Sí, te pasé el videoclip, ¿eh? La última palabra. Cuídese, descanse. Nos vemos nosotros hasta el lunes aquí en este mismo espacio, pero a toda hora en linderonorte.com y en nuestras redes sociales. Y bueno, ya estaremos pronto viéndonos. El trabajar en educación es trabajar en la construcción de talentos, en la construcción de sueños de nuestras juventudes y también en erradicar las desigualdades. Baja California se convierte ya en uno de los primeros estados, o en el primero, en contar con esas herramientas en las zonas de mayor vulnerabilidad de Baja California, para seguir brindándole herramientas a los jóvenes, a nuestras juventudes, a nuestras niñas y niños, porque el acceso a la tecnología no puede depender del lugar donde nacimos o de los recursos de nuestras familias. Estamos invirtiendo un total de 162,149 licencias de Google Plus para estudiantes de secundaria en todo el estado y 13,153 licencias para docentes en los 7 municipios de nuestra entidad. Coincido en que la tecnología no es el futuro de la educación, es el presente. Gracias por la confianza. Este es un punto de partida para seguir transformando la educación y estamos honrados de que hayan confiado en nosotros y que sigamos en esto. Por eso es que estamos implementando las aulas inteligentes en nuestras escuelas, donde nuestros estudiantes y docentes cuentan ya con las Chromebooks, pizarras interactivas y conexión de internet de alta velocidad, permitiendo que el aprendizaje se modernice y que también se adapte a las necesidades de cada alumna y de cada alumno. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de marzo tenemos el descuento del 5%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad.